Listo. Bien, señores, pausé, son las 9:30, recuerden, nos queda una horita de clase todavía, entonces para que terminemos. Bueno, continuamos acá. Diagramas del UML. El UML ya les había, bueno, ya había visto esto, bueno, debido a que UML es un lenguaje, cuenta con reglas para combinar tales elementos. La finalidad de los diagramas es presentar diversas perspectivas de un sistema, a las cuales se les conoce como modelo. Recordemos que un modelo es una representación simplificada de la realidad. El modelo UML describe lo que supuestamente hará un sistema, pero no dice cómo implementar dicho sistema. Un dato importante, vuelvo y reitero, el lenguaje de modelado, ¿para qué se usa? Precisamente para dar a conocer un sistema. Bueno, hablemos, dejemos eso de programación, de todo, hablemos de sistemas. Cuando yo creo un algoritmo, diseño un lenguaje de programación y por lo singular ese es un sistema, porque está usando elementos de entrada, de salida, ¿sí? Me está dando un resultado. Eso es un sistema, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el lenguaje modelado? Nos muestra lo que hace un sistema. Pero ojo con lo que nos está diciendo este primer concepto. Nos dice que el lenguaje modelado nos dice cómo funciona el sistema, más no nos dice cómo implementarlo, ¿sí? Porque es decir, yo miro, ustedes pueden empezar, no, entonces si un programador me muestra a mí el diagrama de su programa, entonces automáticamente yo voy a saber cómo funciona el programa y de esa forma voy entonces a tener el código, voy a poder acceder y voy a poder implementarlo. No, vuelvo y reitero, el diagrama es un resumen, ¿sí? El diagrama es un resumen. Y esto no debería decirlo, pero el diagrama, digámoslo de alguna otra forma, es un recurso que hay que saber implementar, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque pónganse en esa situación. Usted lleva días, meses, años elaborando un programa, trabajando para una empresa o, bueno, su propio programa, qué sé yo, y lleva tiempo con código, con todo esto, y que es complejo, muy complejo, y usted llega y dice, uy, voy a diseñar mi diagrama. Lleva, hacer un diagrama también lleva su tiempo, lleva su trabajo, ¿sí? Entonces usted puede hacer la fase y dice, no, yo diagrama no realizo porque ¿para qué? O sea, ya tengo mi programa funcionando, eso es lo que a mí me importa y continúo. ¿Qué sucede? El diagrama, entre comillas, sería algo opcional, ¿sí? Porque pues, ya depende de quién quiere explicar el sistema, si quiere usarlo o no quiere usarlo. Pero un diagrama se vuelve útil en la medida en que, para mí, como la persona que estoy diseñando el programa, puede ayudarme a entender mejor lo que hice, ¿sí? A entender mejor cómo funciona mi programa y si hay algún problema, un error, poder de alguna u otra forma entender mejor qué es lo que está sucediendo dentro de mi programa. Porque crear un diagrama también lleva su tiempo y también tiene su trabajo. Y no es, digamos, lo obligatorio, porque es que si usted ya su programa funciona, entonces usted dirá, no, si yo ya diseñé mi programa, diseñé mi base de datos, diseñé lo que sea, entonces ¿para qué creo un diagrama? Si yo ya funciona, ya trabaja, pues no tengo por qué hacerlo. ¿Listo? Entonces, esa es como esa cuestión de nosotros poder percibir de alguna u otra forma que el diagrama es algo importante. Que es verdad que alguien se lo puede saltar, sí, pero es algo importante tanto para mí como a las personas que lo van a conocer. Vuelvo a reiterar, los diagramas más que todo se usan cuando yo quiero entender a otras personas cómo funciona mi sistema. Porque no es fácil explicar en palabras lo que se hace. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Qué pena, denme un momentico. Ya sé, ya sé. Viejito, tuve un inconveniente el fin de semana. Yo hablé con su papá porque hablamos con él el domingo. Yo le dije sobre que tuve un problema con lo de, usted dio cuenta, lo de las páginas y todo eso, pero ya logré solucionarlos, pero no me cancelaron. Entonces estoy en eso, listo. Estoy consiguiendo una plata prestada para si esta tarde viajo a Pitalito a cancelar eso, listo. Entonces, hágale que yo, usted sabe que yo no le hago calmar con eso. O sea, hoy sí, porque créame que sin sueldo es duro, pero estoy intentando ya cuadrar eso. Y créame que si no hubiera sido por el problema que se enfrentó con hosting, créame que ya hubiera podido solucionar eso. Pero déjeme que ahorita estoy en clase. Yo ahorita después de mediodía ya así puedo dejar a Pitarito a cancelar eso. Listo. Todo bien, hombre. Bueno, me disculpo un momento. Bueno, sigamos. Entonces, como les decía, el UML sirve para eso, para representar un sistema.
pero aunque no es obligatorio, se vuelven algo fundamental, porque si yo quiero ahora extender mi sistema, pues debo explicarlo de alguna forma y lo mejor es un modelado. ¿Listo? Entonces ténganlo en cuenta porque si, por ejemplo, ustedes van a crear una base de datos, yo les digo por experiencia que crear una base de datos en un sistema de modelado es bastante eficiente en el sentido en que me permite a mí conocer hasta mí mismo darme de pronto cuenta de errores que estoy cometiendo dentro de mi propia base de datos. ¿Listo? Bueno, ahora sigamos. El UML es una definición oficial de un lenguaje pictórico con símbolos y relaciones comunes que tienen un significado común. Si todos los participantes hablan UML, entonces las imágenes tienen el mismo significado para todos aquellos que las observen. Por lo tanto, aprender UML es esencial para ser capaz de usar imágenes para experimentar barata, flexible y rápidamente con las soluciones. En resumen, se podría establecer que UML es un modelo de abstracción. Bueno, esta palabra genera a veces para las personas que son nuevos en el área de la programación o de qué, o de áreas de crear sistemas informáticos o de cualquier tipo de sistema, de pronto ese concepto de abstracción se les complica un poco. ¿Qué es abstracción? Es lo que yo les dije al comienzo. La capacidad que yo tengo de convertir algo complejo, algo muy complicado, en algo sencillo de entender. ¿Sí? Eso es abstracción. ¿Listo? Y todos los programadores, diseñadores web, todos debemos tener esa capacidad de poder convertir algo muy complejo en algo muy sencillo. O vamos a ponerlo algo muy simple. Es el sistema operativo que ustedes usan. Si ustedes salen un computador y usan Windows, para ustedes es muy sencillo usarlo, dar clic en inicio, dar clic. Pero detrás del funcionamiento de Windows hay una arquitectura de programación gigantesca, demasiado compleja. ¿Sí? No obstante, de alguna u otra forma el programa se sufre un proceso de abstracción para que sea muy simple usarlo. ¿Listo? Entonces, eso es la abstracción. Poder tener la capacidad de yo tomar un concepto muy complejo y muy difícil y convertirlo en algo simple de explicar. ¿Sí? Por eso vamos al siguiente. Entonces, una abstracción de un sistema de entidad del mundo real. Una abstracción es una simplificación, lo que les acabo de decir, que incluye solo aquellos detalles relevantes para algún determinado propósito. El modelo permite abordar la complejidad de los sistemas. Aquí ponen un ejemplo. Vemos una placa electrónica con chips, con transistores, con resistencias, bueno, con todos los elementos. Y si yo la miro aquí, ni idea, o sea, es un elemento demasiado complejo y no podría entender qué hace o cómo funciona. Pero si yo ya entiendo el lenguaje UML y alguien me lo grafica de esta forma, entonces yo ya entiendo claramente cómo funciona toda esta tarjeta en ese simple modelo. Todas las funciones que cumple y todo lo que hace. Gracias a que el creador o la persona que diseñó la tarjeta simplemente realizó un proceso de abstracción y resumió en un gráfico todo el procedimiento o todos los procesos que ejecuta dicha tarjeta, haciendo lo que cualquiera lo puede entender. Por eso el lenguaje UML es tan importante y es tan poderoso para todos, ¿sí? Por eso es tan importante y tan poderoso para todos, porque cualquiera de nosotros lo puede usar de esa manera. ¿Sí me va a entender? Es decir, tomar algo complejo y convertirlo en algo simple. Siempre ese va a ser el resumen de lo que tiene que ver con el lenguaje UML. ¿Listo? Volvemos, ¿qué es UML? La primera regla de la creación de modelos es que el código y el texto consumen tiempo y no queremos pasar una gran cantidad de tiempo creando documentos de texto que nadie leerá. Lo que sí queremos es hacer captar con exactitud las partes importantes del problema y una solución. Desafortunadamente, esta no es una prescripción para el número o la diversidad de diagramas que necesitamos crear y no indica cuánto detalle necesitamos agregar a estos diagramas. Esto que está diciendo aquí no indica cuánto detalle necesitamos agregar a estos diagramas. Nos lleva a otro concepto un poco más complicado. Si usted se pone a hacer un diagrama demasiado específico de todo el programa, usted no tendría capacidad de abstracción, estaría haciendo una copia de su programa y haría que el diagrama fuera igual de complicado que el programa que quiere explicar. ¿Sí me va a entender? O sea, por eso la capacidad de abstracción es un recurso muy importante. Cuando usted ahorita que inicia un nuevo mundo, que es el mundo del diseño web, usted se va a dar cuenta que detrás de ese mundo hay muchos factores que inciden, las bases de datos, los lenguajes de maquetación, los lenguajes de formulario, PHP, los lenguajes de cascada CSS, todo lo que tiene que ver detrás de lo que va a una página web, ¿sí? Pero usted también se va a dar cuenta que va a tener digámoslo, una capacidad
de poder tomar toda esa información y convertir en algo simple para que el usuario, el cliente que vaya a usar su página o vaya a usar el recurso que usted creó, lo entienda fácilmente, ¿sí? Y esa capacidad de abstracción ustedes tienen que irla adquiriendo a través de la práctica, a través de crear elementos, de hacer cosas, tiene que ir tomando y creando para ustedes esa capacidad de abstracción, que no solamente para los diagramas, sino le reitero, es para todo, para cualquier cosa que usted piense o un programa complejo que usted se invente, lo pueda simplificar en algo muy sencillo y que cualquiera pueda entender, porque ese es el truco. De nada sirve un programador que haga un programa supremamente complejo, pero nadie entienda cómo funciona, ¿sí? O sea, no serviría de nada. Por eso la capacidad de abstracción es un recurso importante para todas las personas que trabajan en estas áreas de maquetación, como son ustedes los de diseño web, los programadores, diseñadores de videojuegos, todos ellos necesitan tener esa capacidad. ¿Listo? Entonces, UML, Unified Modeling Language, ¿cierto? Me disculpa, mi inglés es pésimo, así que me disculpo, ¿no? Es un lenguaje modelado visual de propósito general orientado a objetos, impulsado por Object Manager Group, que, bueno, ahí estamos, estándar independiente de cualquier fabricante comercial. Esto lo que quiere decir es que en sí no hay alguien que tenga, digamos, la responsabilidad directa, sino que son varios factores que han incidido en la creación de este lenguaje que se llama UML. Crear un lenguaje no es una empresa que diga un día, uy, voy a crear un lenguaje de programación nuevo, sino que es una serie de recursos que se unen a través del tiempo para poder crear un modelo, como en este caso una estandarización de un lenguaje unificado. ¿Listo? Agrupa anotaciones y conceptos provenientes de distintos tipos de métodos orientados a objetos. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo aquí en este pequeño gráfico? Que UML simplemente es el resumen de varios elementos que se usaron a través del tiempo que terminaron, digámoslo, unificándose solamente con UML. Es decir, antes teníamos el problema como los idiomas hoy en día. Es decir, en Colombia hablábamos uno, en Estados Unidos hablábamos otro idioma, en Europa, bueno, no hablemos de Europa, Portugal, por ejemplo, otro idioma, y así sucesivamente. O sea, hay países que tienen idiomas diferentes, por lo tanto, no hay una comunicación directa entre las personas que sean nativas de cada uno de los países si no entienden el otro idioma. Entonces, ¿qué se podría hacer? Pues dicen que ya un idioma universal. Ahorita, entre comillas, sería el inglés, ¿no? Hoy en día, si usted sabe inglés, casi se puede comunicar en toda parte. Entonces, es lo mismo. Antes había una serie de lenguajes que todo el mundo usaba su propio lenguaje. Entonces era muy duro porque entonces si yo me iba por un lenguaje de modelado y el otro se iba por otro, entonces a la hora de verdad nadie se iba a entender. O sea, se entendían entre ellos, pero no entre los demás países o entre los demás grupos de diseño. Entonces, ¿qué decían hacer? Unir las tecnologías, usarlas todas y crear un solo lenguaje que en este caso nació UML. Un único lenguaje para modelar, ¿cierto? Conceptos. Evolución del UML. Bueno, esto ya veámoslo rápidamente. El desarrollo de UML comenzó en 1994, cuando Gray Bosch y Jim, eso sí no lo sé pronunciar, de Radio Software Corporation, comenzaron a trabajar en la unificación de los lenguajes de modelado Bosch y OMT. Son los lenguajes principales. Se pueden dar cuenta, miren, Bosch, Roman Japson son los creadores principales y son los que enfocaron o sea, comenzaron a unir todos los lenguajes de UML y sacaron, perdón, todos los lenguajes de modelado unificado y empezaron a sacar lo mejor de cada uno y crearon uno solo. Y en ese caso el resultado, ¿cuál fue? Pues UML. Desde ese momento fueron reconocidos obviamente en el desarrollo de metodología orientada a objetos. Así en octubre del 95 terminaron su trabajo unificando el borrador de la versión 0. Denominada Unified Method. Ese fue el método que ellos inventaron. Hacia fines de año, Ibar ya en creación de la metodología O, se ve a otro, se une, y bueno, aquí lo que hay en general es la unión de este gráfico que está acá, donde nos muestran cómo se inicia el proceso, ¿sí? Cómo diferentes tipos, porque lo que ustedes también esto aquí que dice, profe, ¿qué es eso de RD? ¿Qué es esto de OVA? ¿Qué es OVA? ¿Qué esto es? Estos son otros tipos de lenguaje modelado, ¿listo? Entonces fueron uniendo, y si se dan cuenta cada vez, cada raíz se iban uniendo, hasta que, ¿qué? Por en el año 1997 comenzó ya a lanzarse como tal, bueno, en el 95 ya comenzó la práctica, y ya en el 97 comenzó a lanzarse ya la versión 1.1 de UML, fue avanzando ya, a llegar hasta lo que hoy en día ya, bueno, ya no estamos en la 2. Estamos como en la, ¿qué? 4. Bueno, se me va en este momento en cuál estamos. Bueno, vamos, la UML, que fue el lenguaje que al fin de toda esta unificación terminó siendo uno solo. ¿Listo? Y de esta forma tenemos también la cuestión de manejar el UML. UML es una especificación de notación orientada a objetos. Se basa en las anteriores especificaciones de, bueno, de los diferentes lenguajes. Divide cada proyecto en un número de diagramas que representan las diferentes vistas del proyecto.
Estos diagramas juntos son los que representan la arquitectura del proyecto como tal. Entonces, ¿qué quiero que me entienda? Muy simple. Son como las hojas de cálculo de Excel, ¿sí? Usted puede crear varios diagramas de un solo proyecto. El proyecto en su totalidad serían todas las hojas. ¿Sí me va a entender? O sea, usted puede crear, por ejemplo, en una hoja las entradas, en otra hoja las salidas y en otra hoja los procesos. ¿Listo? Entonces, usted tiene 3 diagramas, pero todos 3 pertenecen al mismo ¿qué? Al mismo proyecto. Eso es lo que nos están diciendo, hasta que una de las principales características de UML es que puede subdividir, ¿listo? Diferentes elementos de los procesos y simplificarlos, digámoslo, en elementos individuales, pero el proyecto como tal se podría manejar en una sola arquitectura. UML permite describir un sistema en diferentes niveles de abstracción. Esto es lo que les decía hace un momento. Simplificando la complejidad sin perder información, para tanto usuarios, líderes y desarrolladores puedan comprender claramente las características de la aplicación. Se van a dar cuenta que UML usa gráficos muy chistosos, o sea, chistosos no, sino muy simples. Si nos vamos a un diagrama de casos de uso, por ejemplo, vamos a ver que, que los elementos que van a usar son muñequitos, por ejemplo. Sí, o sea, para identificar un actor, es decir, una acción, un muñequito, el clásico muñequito, la cabecita y las patitas y todo hecho con palitos, así es. Literalmente es así, o sea, no estoy bromeando, es así. UML usa ese tipo de gráficos, por ejemplo, para casos de uso, para definir actores y varias cositas así, o sea, cosas que a la hora de la verdad terminan siendo muy agradables, tanto para el que los crea como para la persona que los está viendo, para entender fácilmente lo que se está intentando dar a conocer. ¿Listo? Eso sí es verdad que usa diferentes niveles de abstracción, es decir, yo puedo crear o un diagrama muy complejo o al contrario, si hago un proceso de abstracción bastante bien organizado, crear un modelado muy simple. ¿Listo? Bien, UML se quiere convertir en el lenguaje estándar con el que sea posible modelar todos los componentes del proceso de desarrollo de aplicaciones. Sin embargo, hay que tener en cuenta que un aspecto importante del modelo no pretende definir un modelo estándar de desarrollo, sino únicamente un lenguaje de modelado. Otros métodos de modelado son como OMET, OMT o BOCH, si definen procesos. En UML los procesos de desarrollo son diferentes según los distintos dominios de trabajo. No pueden ser el mismo proceso para crear una aplicación en tiempo real que el proceso del desarrollo de una aplicación orientada a gestión, por poner un ejemplo. Lo que nos estás diciendo aquí, que yo sé que todavía no lo entienden, es que simplemente, dependiendo del área en el que yo me esté, digámoslo, desarrollando, pues obviamente los lenguajes aplicarán de diferente manera. No puedo usar los mismos tipos de lenguaje para un proceso y los mismos tipos de lenguaje para otro proceso que es muy diferente en funcionamiento. Siempre habrá, ya veremos los tipos de lenguaje, o sea, todos los tipos de UML que hay y cuáles podemos usar. El método UML recomienda utilizar los procesos que otras metodologías tienen definidos. ¿Listo? Bueno, aquí ya comenzamos a ver algunos ejemplos. UML es independiente del proceso de desarrollo. El uso óptimo se consigue en procesos dirigidos por casos de uso, centrados en la arquitectura iterativos incrementales. ¿Listo? Ojo, UML es independiente del proceso de desarrollo. O sea, UML no tiene nada que ver con el programa como tal o con lo que esté explicando. UML simplemente, vuelvo y reitero, es un diagrama, es un dibujo de lo que se está haciendo realmente. ¿Sí? UML, o sea, no es que si yo no hago el dibujo, si yo no hago el UML, mi programa va a dejar de funcionar o mi página web va a dejar de funcionar. No, no es así. Usted puede crear su programa, puede crear su página web sin diseñar un diagrama UML, pero simplemente el diagrama UML me va a permitir a mí resumir y tener muy claro qué función cumple cada una de las partes de mi página o de mi programa. ¿Listo? UML cubre las diferentes vistas de la arquitectura de un sistema mientras evoluciona a través de ciclos de vida del desarrollo de software. Aquí nos muestran algunos ejemplos de cómo vemos diferentes diagramas. Miren, sí, lo que yo les decía a ustedes, miren, yo creo que, no sé si se alcanza a ver, para alcanzar los muñequitos que les decían que se llaman actores, que son los que hacen, esto es un diagrama de casos de uso, ¿listo? Y miren lo que les digo, o sea, es un diagrama, yo creo que más de uno venía esperando quizás un diagrama complejo, un diagrama supremamente difícil, porque ya no, pues es un lenguaje estandarizado a nivel internacional, entonces tiene que tener gráficos muy especializados o algo así como la arquitectura, ¿no? Pero no, realmente depende, claro que también depende del tipo de diagrama que usted va a hacer, pues así mismo es la forma y la configuración que tiene. Como objetivos principales de la consecución de un nuevo método que aunura los mejores aspectos de sus predecesores, su protagonista se propuso lo siguiente: el método ya es ser capaz de modelar no solo sistemas de software, sino otro tipo de sistemas reales de la empresa, siempre utilizando los conceptos de orientación a objetos, crear un lenguaje para modelado utilizable a las vez por máquinas y por personas, establecer un acoplamiento explícito de los conceptos y los artefactos ejecutables,
manejar los problemas típicos de los sistemas complejos de misión crítica. Esos son los objetivos que tiene UML. En pocas palabras, para no hacerlo más complejo, simplemente es lo que vengo reiterando desde el comienzo de la clase, que es solamente para resumir de una forma, digámoslo, simplificada, algo muy complejo y que a la vez cualquiera pueda entender. Es que eso es lo que hace UML realmente. Lo que se intenta lograr con esto es que los lenguajes que se apliquen siguiendo los métodos más utilizados sigan evolucionando en conjunto y no por separado. Además, unificar las perspectivas entre diferentes tipos de sistemas, no solo software, sino también en el ámbito de los negocios. Miren lo que está diciendo, o sea, porque pues si nos vamos acá, UML es más que todo para sistemas, o sea, para áreas de programación, de diseño web, de bases de datos, bueno, para todo ese tipo de cosas. ¿Pero qué? Pero a la hora de la verdad, o sea, UML se puede usar para muchas más cosas. ¿Listo? Bien. El UML es un lenguaje para construir modelados. Bueno, aquí ya lo dije. Visualizar, explicar, construir, documentar, sistemas independientemente. Modelos de generalidades, lo mismo. Seguimos hablando de lo mismo. Vamos a continuar. Estos son más que todo. ¿Por qué lo paso? Porque son conceptos, digamos, lo que hacen relación a todo lo que hemos venido explicando y que prácticamente está repitiendo una y otra vez lo mismo. Perdón, que ya veníamos trabajando. ¿Listo? Entonces, simplemente eso. Siguen hablándonos de las ventajas, de cómo funciona, ¿sí? De saber para qué sirve y ese tipo de cosas. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos algo que nos importa. Los modelos, además de, al no ser una representación que incluya todos los detalles de los originales, porque lo reitero, no incluye todo, permiten probar más fácilmente los sistemas que modelan y determinan los errores, según se indica en la metodología. Los modelos permiten una mejor comunicación con el cliente por distintas razones. Es posible enseñar al cliente una posible aproximación de lo que será el producto final. Proporciona una primera aproximación al problema que permite visualizar cómo quedará el resultado y reduce la complejidad del original en sus conjuntos que son fáciles tratables por separado. Es decir, en este tema era el que quería tocar. Lo que yo puedo hacer y les puede pasar a ustedes es que, por ejemplo, si van a diseñar un sistema y se dan cuenta que es muy complejo, pueden subdividirlo. Es decir, crear pequeños conjuntos que van a ser más fáciles de entender y luego unificarlos en un solo concepto. ¿Listo? Eso es lo que podemos hacer. Bueno, un modelo captura las propiedades estructurales, estáticas y de comportamiento dinámicas de un sistema. Bueno, aquí vamos a empezar a tocar un tema que va a ser importante. Hay dos tipos de diagramas. Escúchenlo muy bien porque en esto se va a basar los fundamentos. Hay dos tipos de diagramas. Los diagramas estáticos y de comportamiento, que son los diagramas dinámicos. ¿A qué voy? Quiero que me entiendan esto, por favor. Cuando ustedes están creando algo, ustedes pueden representarlo dependiendo de para qué sea, ¿sí? Ustedes pueden representarlo de esas maneras. Les explico. Por ejemplo, una base de datos que es prácticamente mostrar cómo funciona la base de datos. ¿Qué hace una base de datos? Para los que todavía no entienden. Una base de datos lo que hace es guardar información, ¿sí? Y comunicarla, ¿no? La relaciona para que uno la pueda trabajar. Entonces, el cliente llega a facturas, entonces ahí está la base de datos de facturas, guarda sus facturas y esa base de datos de facturas se comunica con clientes y se comunica con los productos que tenemos en la tienda, hagámoslo así de simple. ¿Sí? Entonces, si yo voy a mostrar esa base de datos, que es solamente ver cómo funciona la base de datos, el modelo que voy a usar es estático, porque realmente solamente va a mostrar qué hay en cada base de datos. Eso es lo que va a mostrar mi diagrama. O sea, un dibujito de qué va. Entonces, hagan de cuenta que es como un mapa conceptual. Simplemente va a mostrar los conceptos de mi base de datos. Ya. Pero, ojo con esto. Si, por ejemplo, lo que yo quiero es mostrar un sistema donde el cliente llega, digita una clave y esa clave va a un servidor y ese servidor regresa y luego el cliente tiene otra opción. Si yo ya quiero identificar un proceso, o sea, el cliente tiene que llegar, tiene que ejecutar una tarea para que inicie el proceso, ya estoy mostrando algo que sucede, algo que está, digámoslo, teniendo una ejecución. Cuando es eso, ya no se usa un diagrama estático, sino que se usa un diagrama de comportamiento, lo que llamamos un diagrama dinámico. Entonces hay que tener muy claro eso entre un diagrama estático que simplemente muestra los conceptos o muestra la arquitectura de un elemento y uno que es muy diferente, que es el dinámico, que muestra cómo se comporta un sistema, ¿sí? Que eso es diferente. Entonces, por ejemplo, en los estáticos, ¿qué vamos a usar? Vamos a usar cuadros, vamos a usar relaciones. Eso vamos a usar en un estático. ¿Y qué vamos a usar en un dinámico? ¿Se acuerdan del muñequito que les decía? Vamos a usar el muñequito para identificar, por ejemplo, que el actor inicia, que luego ese proceso sigue a otro subproceso y así sucesivamente. Es decir, que yo puedo, dentro de mi lenguaje, simplemente... Deme un segundo.
¿Listo? Acá. Bueno, qué pena. Ah, ¿en serio? Bueno, entonces, continúa. Deme un segundo que está viendo. Listo. Bien. Bueno, entonces, vuelvo y reitero. Dentro del programa, yo puedo crear un modelo o estático o dinámico. Estático que solo muestra, vuelvo y reitero, cuadritos donde está la información, cómo está organizada y dónde va. Así de simple. Y dinámico, ¿qué es dinámico? Dinámico es que no solamente, no solamente me va a mostrar cómo está organizada la información, sino que muestra cómo funciona, cómo se ejecuta, cómo se comporta. ¿Listo? Entonces, ya más adelante, haciendo los ejercicios, entenderemos qué es esto. Bueno, es una tradición dicho sistema. El modelado describe completamente aquellos aspectos del sistema que son relevantes al propósito del modelo y a un apropiado nivel de detalle. El código fuente es el sistema, es el modelo más detallado del sistema y además es ejecutable. Sin embargo, se requieren otros modelos. Bueno, aquí nos dice que el código fuente como tal no lo podemos representar directamente, sino usamos diferentes elementos. Cada modelo es completo desde un punto de vista del sistema. Sin embargo, existen relaciones de trazabilidad entre los diferentes modelos. Esto ya lo entenderemos cuando estemos trabajando, estemos en las prácticas. ¿Listo? Muy bien. Aquí nos muestran algunos tipos de modelos, ya los entenderemos ahorita. Es mucha conceptualización, así que vamos acá. Bueno, diagramas y sus generalidades. Entonces vamos a entrar a profundizar un poco más sobre cómo funciona o cómo se hace se proyecta los diferentes diagramas de modelado que se trabajan. Ahora, antes de continuar, voy a hacer un pequeño paréntesis para explicar algo muy simple. Bueno, para que se vayan preparando, señores. Hoy no vamos a usar ningún equipo. O sea, ahorita yo termino la parte teórica y no vamos a usar ningún equipo. Es decir, no vamos a tener contacto con para que digan, ah, pues es que yo tengo un celular, no tengo computador, bueno, en fin. Pero sí les voy a pedir un favor. Resulta y pasa que nosotros tenemos de alguna u otra forma una limitación dada en que en este programa o en estos diagramas vamos a necesitar usar lo que tiene que ver un programa. Ese programa se llama Star UML, así se llama ese programa, Star UML. El programa Star UML ¿es un qué? Es un programa que permite, valga la redundancia, en crear los lenguajes de modelado. ¿Sí? Me explico. Voy a hacerles acá rápidamente. Muy bien. Ustedes van a internet y buscan Star UML. ¿Listo? Y van a ver estos pequeños, aquí van a ver, ese es el símbolo de esa estrellita. ¿Listo? Este es el lenguaje de modelado que hay hoy en día. ¿Listo? Entonces, si ustedes van aquí a la zona de download, que es descargas, ¿cierto? Van a poder descargar para Mac OS o en su caso, que es para la mayoría, que es para Windows. Tranquilos, el programa no es pesado, ¿sí? O sea, no es un programa que sea muy pesado, ni es muy, o sea, ni consume muchos recursos. Por lo tanto, si tenga un equipito usted viejito, lo vas a poder usar. ¿Listo? Así para que lo tengan en cuenta. No obstante, ahorita termina la clase, es más, voy a hacerlo acá una vez para que, para que no se me vaya a olvidar ahorita. Listo, en este no, perdón, en este. Listo, entonces voy a enviar guía. Listo. Enviar guía. Un segundo. Enviar guía. Enviar documentos, bueno, los que teníamos ahí, bueno, el programa ya lo envié, pero falta la presentación, bueno, dice enviar documentos, enviar grabación, listo, y enviar enlace Star UML, listo, eso es lo que vamos a enviar ahorita, lo enviamos al grupo de WhatsApp. Entonces les voy a enviar este enlace donde van a ir aquí a descargas. ¿Por qué les digo esto ahorita? Para que lo vayan descargando si quieren, listo, y lo vayan empezar, pues no conocer, pues realmente es un poco complejo al comienzo, pero sí de pronto para que ya lo tengan instalado, lo vayan instalando y no esperen hasta que yo comience para que lo hagan. Entonces si se van a dar cuenta, vuelvo y reitero, aquí les va 127 megas, uy, no, eso es pesadísimo, claro, en internet pues literalmente 127 megas pues es algo pesado, vamos a decir que no. Un segundo.
Bien, Miller, ya te revisé, profesor, tengo que ir. Bueno, listo, dale, Miller. Por hoy no hay problema. De todas formas, tengamos en cuenta que tenemos que tener el tiempo destinado, ¿listo? Ahora, enviar grabación, enviar enlaces hasta UML, ver, perdón, eso no. Aquí, descargar. Entonces dan clic aquí en descargar, como ya les dije, él va a descargar. En este caso yo tengo un gestor de descarga, pero me aparece así. A usted no le va a aparecer así. Le va a empezar a descargar acá. Y luego simplemente lo instalan. Cuidado, señores. Y vuelvo y reitero, el programa no consume muchos recursos, no es tan pesado como cualquier otro programa. No, pero pues sí, lo único que les digo es que al momento de abrirlo tengan mucho cuidado, o sea, porque pueden dañarlo fácilmente. Es un problema que quizás tenemos, que el programa es muy sensible, digámoslo, en cuestión de que tiene muchas propiedades y no podemos manejarlo. ¿Listo? Entonces esperemos, pero sí vayamos instalándolo mientras, antes de que cuando yo les pida, entonces tengamos en cuenta cuál es. Porque yo espero iniciar ya a practicar muy pronto, en el sentido en que, o sea, yo siempre he dicho, los conceptos se aprenden es practicándolos. Y ese siempre ha sido como mi lema dentro de la institución, y siempre ellos saben que yo me dedico más que todo es a la práctica, porque pues realmente a mí siempre me ha gustado eso. O sea, si a mí me enseñan algo, me gusta llevarlo a la práctica, o sea, tener el conocimiento y llevarlo a la práctica para ir, o sea, solucionando errores y cosas que vayan pasando, porque así es que uno aprende. O no les pasa a veces que, por ejemplo, usted hace un curso, le dan pura teoría y cuando va al ámbito real las cosas son muy distintas a como había pensado usted, porque pues como solo le dieron teoría y no le explicaron cómo no practicó lo que tenía que hacer, pues, y esta formación eso es lo que quiere cambiar. Queremos diseñar formaciones que sean prácticas, que lo que yo aprenda lo pueda usar en mi ámbito laboral. Entonces, descargar el programa, por favor, señores, es la tarita que voy a dejar para el día de hoy, simplemente descargar el programa StarUML, instalarlo en el computador. Recuerden, no consume muchos recursos. Y ya posteriormente yo les enseñaré a usarlo, sino que les digo de una vez para que se vayan preparando, para que sepan qué programas que vamos a usar en esta clase y lo tengan ya listo e instalado. Yo sé que a veces no todos tienen acceso a computadores, puede darse esa circunstancia, la mayoría de pronto quizás tenga, pero hay algunos que no, y les pido el favor que para estas clases, y no solamente para la mía, porque yo sé que les viene diseño web, les vienen bases de datos, que todo es manejando por computador, entonces lo ideal es que sí tengan un computador a la mano para que puedan usar todas estas características, porque sí, porque la vez pasada pasados estamos en sistemas y debemos tener en cuenta que es cierto que estamos muy limitados, pero señores, tener un computador a la mano, y sea sencillito, no importa, pero para poder realizar nuestras prácticas, ¿listo? Entonces, ahí está. Eso es lo que vamos a hacer en cuestión de descargar el programa y poderlo usar, ¿listo? ¿Qué pasa? En todos los ámbitos de ingeniería se construyen modelos. Bueno, aquí ya vamos con el capítulo 2, diagramas y sus generalidades. Recuerden que estamos en la parte teórica. En todos los ámbitos de la ingeniería se construyen modelos, en realidad simplificaciones de la realidad. Esos son los modelos. Para comprender mejor el sistema que vamos a desarrollar, los arquitectos utilizan y construyen planos, modelos. Aquí nos están dando el ejemplo que les di hace un momento de los edificios. Los grandes diseñadores, los coches, preparan modelos de sistemas CAD con todos los detalles. Los ingenieros de software deberían igualmente construir modelos del sistema del software. Aquí nos están dando un ejemplo. Así como los arquitectos diseñan planos y diseñadores de coches, o sea, personas que se especializan en área, diseñan CAD, que son algo así como diseños en 3 dimensiones, ¿listo? Entonces los programadores deben, o sea, deberían usar modelos modelos unificados como UML para crear sus diseños. Aquí nos muestran un ejemplo, por ejemplo, de cómo funciona o cómo nos muestra, modelo, captura la funcionalidad del sistema, la estructura del sistema y el comportamiento del sistema organizado en vistas arquitecturales visualizadas en diagramas. Aquí vemos un diagrama, valga la redundancia, de cómo funcionan los diagramas. ¿Listo? Entonces, en el ver cómo funcionan los diagramas UML. ¿Listo? Profe, ¿cómo es el nombre del software que debemos descargar? Por aquí se los voy a enviar. ¿Listo? Start UML. Ahí le respondo a Oscar David Rojas. ¿Listo? Muy bien. Listo. Entonces, eso es lo que vamos a tener en cuenta. Para la construcción de modelos hay que centrarse en los detalles relevantes mientras se ignoran los demás. Por lo cual, con un único modelo no tenemos bastante. Varios modelos aportan diferentes vistas de un sistema, los cuales nos ayudan a comprenderlo desde varios frentes. Así, UML recomienda la utilización de 9 diagramas. Ojo, son 9 diagramas que debemos aprender para representar las distintas vistas de un sistema. Los diagramas de UML son los siguientes. Bueno, aquí nos van a dar una vista general
ojo, de cada uno de los diagramas que vamos a ver, ¿sí? Nos dan una vista general. Luego entramos a profundizar cada uno, ¿listo? Pero aquí tenemos, digamos, un resumen de lo que se va a ver, porque realmente de aquí en adelante lo que sigue es la explicación de cada uno de ellos. O sea, de aquí en adelante explicamos, entonces, qué es, aquí comenzamos, por ejemplo, qué es un diagrama de casos de uso, qué es un diagrama de clases, qué es un diagrama de objetos, qué es un diagrama de secuencia, qué es un diagrama de colaboración, y comenzamos a explicar uno por uno. Eso es lo que sigue aquí en adelante. Aquí nos dan un resumen de cada elemento que compone, porque vuelvo y reitero, vamos acá para que me entiendan un poco en qué consiste esto. Cuando yo voy a crear el diagrama de un sistema, sea cual sea, una base de datos o un programa, cuando yo voy a crear un diagrama, yo debo saber qué tipo de diagrama voy a usar. Yo les dije al comienzo, hay dos tipos de diagrama, los diagramas dinámicos y los diagramas estáticos, ¿cierto? Ahora bien, ¿qué fue lo que no les dije en ese momento y que les voy a decir ahora? Que los diagramas dinámicos tienen sus propios diagramas, mientras que los diagramas estáticos también tienen sus propios diagramas. ¿Cómo así? Me explico. Por ejemplo, si usted quiere un diagrama dinámico que muestre cómo se ejecuta, que muestre el muñequito, que muestre cómo se lleva, que hace todo el sistema, ¿sí me va a entender? Entonces uso un diagrama de casos de uso, ¿sí? Un diagrama de casos de uso, ¿qué hace? Pues simple eso, muestra el funcionamiento de una forma más visual que permite ver cómo se ejecuta o cómo se lleva a cabo el proceso. Mientras que, por ejemplo, si usted me va a hacer el diagrama de una base de datos, yo creo que es el que más se van a enfrentar, entonces, en una base de datos, yo no voy a mostrar cómo, o sea, no voy a mostrar la ejecución de la base de datos, sino que voy a mostrar cómo está organizada la base de datos. Entonces, cuáles son las bases, cómo se relacionan, ese tipo de cosas. Entonces, ahí yo ya no uso un diagrama de casos de uso, sino que uso un diagrama estático y uso el tipo que se llama diagrama de clase. ¿Listo? Diagrama de clase. Porque diagrama de clase es de los diagramas estáticos, mientras que diagramas de casos de uso es de los diagramas dinámicos. ¿Por qué hablo de estos diagramas específicamente? Porque son los más usados. O sea, es lo que más se usa, tanto el diagrama de casos de uso como el diagrama de clases. Y que son los primeros que vamos a ver. Vamos a aprender a usar un diagrama de clases de uso y vamos a aprender a usar un diagrama de clases. Perdón, de casos de uso y de clases. Dije clases de uso, me equivoqué, disculpen. ¿Listo? Entonces, yo sé que voy y vuelvo, yo sé que soy muy insistente y ya me pelean por eso, pero intento como formalizar, o sea, un concepto intento que quede bien claro. ¿Listo? Entonces vamos a resumir esto. Simplemente, la diagramación es poder resumir en algo muy simple, muy simplificado, ¿sí? Y mostrarlo en un diagrama. ¿Sí? Eso es la diagramación. Resumir un sistema en algo simplificado. Así de simple. ¿Sí? Listo. Ahora, para hacer ese proceso de convertir ese sistema en algo simplificado, usamos un lenguaje de modelado unificado, que es UML, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace UML? Me permite simplificar, ¿cierto?, esos sistemas en algo muy simple de entender. Bien, ahora, ese UML, que es el lenguaje que vamos a usar, ¿listo?, permite crear muchos diagramas, ¿sí?, que se dividen en dos grupos grandes. Uno son los diagramas estáticos y el otro es los diagramas dinámicos, ¿sí? Ahora bien, dada esa circunstancia de los diagramas estáticos y diagramas dinámicos, sabemos que en cada uno de ellos hay varios tipos que los vamos a ir conociendo a través de la práctica. ¿Cómo vamos a realizar esa práctica? Muy simple, por medio de un programa que nos permite diseñar cualquiera de los diagramas. ¿Cuál es ese programa? Star UML. ¿Listo? Entonces, eso es, muchachos. Eso es, en resumidas cuentas, lo que hemos visto o la conceptualización que hemos visto hasta el momento. ¿Sí? Entonces, sabemos, en ese momento debemos tener claro que el lenguaje UML es el lenguaje que vamos a usar para hacer los diagramas de nuestros sistemas. Vamos a ir, por ejemplo, caso concreto, las bases de datos. Entonces, con UML voy a hacer diagramas de mi base de datos. Ahora bien, cuando yo vaya a hacer los diagramas de mi base de datos, puedo usar o los diagramas estáticos o los diagramas dinámicos. Y sea cual sea de los que elija los dos, dentro de cada uno voy a tener varios diagramas. Entonces, si uso los diagramas estáticos, voy a tener varios diagramas. Y si uso los
Diagramas de casos de uso, voy a tener varios tipos de diagramas que son los que yo tengo en este listado. Estos son los diagramas que tenemos en este listado. ¿Cuáles son, por ejemplo? Veamos algunos. Tenemos los casos de uso, que lo he explicado bastante, los de clases también, objetos, secuencia, colaboración, estados, actividades, componentes, despliegue. ¿Listo? Miren, aquí ya comenzamos, y esto ya va a comenzar así. Miren, aquí comienzan cuáles son cuáles. Vean. Los diagramas estáticos están compuestos por estos diagramas, mientras que los diagramas dinámicos o de comportamiento están compuestos por estos diagramas. ¿Sí? Miren, ahí está la relación, que es lo que en resumidas cuentas les vengo diciendo. Recuerden nuevamente que esta guía la van a tener a la mano. ¿Listo? Entonces, miren, es muy simple, muy fácil, muy sencillo. Bien, en la parte superior encontramos entonces los diferentes diagramas. Realmente no tienen ciencia. Por ejemplo, leamos un poco. Diagramas de casos de uso. Modela la funcionalidad del sistema agrupándola en descripciones de acciones ejecutadas por un sistema para obtener un resultado. Se utiliza para entender el uso del sistema. Lo que les decía un momento, este diagrama de casos de uso es el que se usa para yo entender cómo funciona ese sistema. O sea, cómo se ejecuta, cómo realiza los procesos. Ahora veamos el diagrama de clases, que este es estático, el otro es dinámico, este es estático. Muestra las clases, o sea, descripciones de objetos que comparten características comunes, que componen al sistema y cómo se relacionan entre sí. ¿Qué hace un diagrama de clases? Simplemente me muestra cómo está compuesto un sistema, en este caso una base de datos, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia. Ahora viene una pregunta. ¿Yo podría hacer un diagrama de clases o un diagrama de casos de uso de una base de datos? O sea, ¿puedo hacer los dos o solamente uno? No. Si usted quiere tener diferentes perspectivas de su trabajo, usted puede crear varios diagramas del mismo elemento. Me explico. Yo tengo mis bases de datos. Con un diagrama de clases voy a mostrar cómo está compuesta. Fácil. Cómo está organizada, ya. ¿Sí? Pero con un diagrama de casos de uso voy a ver cómo funciona. ¿Sí? Entonces ahí ya en diagrama de casos voy a ver cómo trabaja mi sistema, mi base de datos en este caso. ¿Listo? Entonces, yo sé que, vuelvo y reitero, yo sé que al comienzo es un poco complejo de entender, pero a medida que vamos avanzando, vamos a ir comprendiendo. Ahora, ¿qué son los otros diagramas? Estos son los más comunes. Créanme que vamos a trabajar siempre sobre estos dos. Diagramas de casos de uso y diagramas de clases, que son los más comunes y que son los que vamos a usar. ¿Listo? Pero también tenemos diagramas de objetos, que nos muestran los elementos que integran al diagrama. De secuencia, pues, miren, sus nombres los dicen. Es que yo digo, a veces, por ejemplo, uno de los estudiantes pregunta, ¿qué hace un diagrama de secuencia? Y, ni idea, profe, pero pues lean, o sea, diagrama de secuencia. Pues, o sea, muestra la secuencia que hay dentro del sistema, así de simple. De colaboración, igualmente, cómo se relacionan los diferentes elementos y cómo interactúan con los objetos que tenemos dentro de nuestro sistema. ¿Listo? De estado, pues, si está prendido, si está apagado, ¿sí? Eso es un diagrama de estado, ya posiblemente también lo vamos a ver. De actividades, lo mismo, o sea, es que las palabras son muy enfáticas, ¿sí? Un problema que quizás se nos va a presentar, depende, es que las versiones de Star UML Pro Singular suelen venir en inglés. Bueno, a veces vienen las barras en español, pero la configuración del software viene en inglés. Entonces usted no va a encontrar allá diagramas de estado. Y usted, profe, esto no sirve, pero usted me dijo que un diagrama de estado y acá no lo encuentro. Y es porque en inglés, obviamente, por su cuestión de terminología y todo, no hay, digámoslo, me explico, o sea, diagrama de actividades, para nosotros tiene, o sea, es muy específico ese nombre, diagrama de actividades. Quizás en lengua inglesa no, en lengua inglesa que son un poco más específicos puede decir otra cosa, ¿sí? Entonces puede decir diagrama de funcionalidades, poniendo un ejemplo. Entonces allá la traducción va a ser diferente y usted no va a encontrar una traducción directa, entonces inmediatamente se va a enredar por ese tipo de cosas. Lo que yo voy a intentar es decirles cuál diagrama pertenece a cuál diagrama dependiendo del idioma que tengan instalados, ¿sí me va a entender? Entonces lo vamos a hacer de esa forma, pero vuelvo y reitero, allá está en el software Pro Singular, la mayoría de veces, no sé si lo habrán traducido, la verdad no voy a descargar la última versión y porque realmente, siendo honesto, hace poco cambié de equipo, o sea, tenía otro computador y cambié de equipo, entonces, digamos, lo estoy actualizando a este con todo lo que voy a trabajar ahora, porque voy a trabajar de ahora en adelante en ese, que es un equipo un poco más potente. Entonces, en ese orden de días, pues voy a instalar la última versión y vamos a ver si ya la han traducido o si sigue trabajando solo en inglés. Diagrama de actividades, lo mismo, componentes, cómo está compuesto algo, listo, y diagrama de despliegue o implementación, listo.
Bien, esos son los tipos de diagramas que tenemos. Vuelvo y reitero, son 9. Acuérdense que aquí les van a mostrar. Son 4 estáticos y 5 dinámicos. ¿Listo? Por favor, esto hay que comenzarlo ya a manejar, saber cuáles diagramas pertenecen a qué grupo y cuáles diagramas pertenecen al otro. Porque es que si no lo hacemos, entonces no vamos a tener, digámoslo, vamos a estar perdidos dentro de lo que se va a ir haciendo. ¿Listo? Porque les digo, bueno, muchachos, vamos a hacer un diagrama dinámico que de esta base de datos, ¿cuál me recomiendan? Y van y me dicen diagrama de clase, pues nada, o sea, estamos mal porque debemos relacionar cuál diagrama pertenece a cuál grupo. ¿Listo? Entonces, se disponen de tipos diferentes de diagramas, los que van en vista estática del sistema y los que dan una visión dinámica. Ahí los tenemos. La práctica de crear diagramas para visualizar sistemas desde perspectivas o vistas diferentes no está limitado a la industria de la construcción. En el contexto del software, existen 5 vistas complementarias que son las importantes para visualizar, especificar, construir y documentar la arquitectura del software. En UML las vistas existentes son. Entonces aquí nos muestran cuáles son las principales. ¿Listo? Que estas son para los dinámicos. ¿Listo? Entonces vea, vistas de casos de uso, se forman los diagramas en casos de uso, colaboración, estado de actividades, vistas de diseño, vistas de proceso, vistas de implementación y vistas de despliegue. Estas 5 clases son las vistas que corresponden cuando yo estoy creando un sistema. Y aquí nos dice con cuál diagrama lo podemos hacer, ¿sí? O sea, me dice, cuando yo estoy creando un sistema, esto ya más adelante lo van a comprender. Cuando yo estoy creando un sistema, me dicen que tengo que tener estos elementos: vista de casos de uso, vistas de diseño, una vista de los procesos, una vista de la implementación y una vista de la despliegue. Es decir, debo tener diferentes puntos de vista de mi sistema. Entonces, aquí me están diciendo con qué diagramas de los que pertenecen a los UML puedo crear cada una de estas vistas. ¿Listo? Muy bien. Como podemos ver, el número de diagramas es muy alto. En la mayoría de los casos excesivos, y UML permite definir solo los necesarios, ya que no todos son necesarios en todos los proyectos. UML está pensado para el modelado tanto de pequeños sistemas como de sistemas complejos, y debemos tener en cuenta que los sistemas complejos pueden estar compuestos por millones de líneas de código y ser realizados por equipos de centenares de programadores. En la práctica, todos los diagramas son bidimensionales, es decir, son estáticos, ¿no? Pero el UML permite crear diagramas en 3 dimensiones como en modelos donde se puede entrar al modelo para poder visualizarlo por dentro. Con UML nos debemos olvidar del protagonismo excesivo que sería el diagrama de clases. Este representa una parte importante del sistema, pero solo se representa una vista estática, es decir, muestra el sistema parado. Sabemos su estructura, pero no sabemos qué le sucede a sus diferentes partes cuando el sistema empieza a funcionar. ¿Qué nos está diciendo aquí? Eso es algo que, digámoslo, a través del tiempo de la práctica uno va conociendo. Y es que el diagrama de clases, que es el que más vamos a usar, es el más usado en el planeta. O sea, el diagrama de clases es el más usado. Porque a veces todo el mundo lo usa, digámoslo, inconscientemente. O sea, yo sé que a veces, por ejemplo, ahorita que hay en bases de datos, el profesor les va a enseñar en base a diagramas de clase. Y ustedes ven los diagramas de clase que nos explicaba el profesor Jefferson. Pero todo el mundo lo hace en inercia. O sea, a veces la gente no sabe diagramación, pero usa los gráficos que se usan dentro de la diagramación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el diagrama de clase es muy usado, pero lo que nos está diciendo UML es que debemos usar otros puntos de vista. Porque es verdad, el diagrama de clase me muestra cómo está organizada mi base de datos, que es lo que yo quiero, cómo está organizada. Y cuando esté trabajando, ¿qué hace la base de datos? Entonces es ahí cuando ya debo mostrar el dinamismo, es decir, cómo funcionan los procesos dentro de mi base de datos. Y ahí ya no tengo que usar un lenguaje de clases, que es el más usado, sino que debo usar un diagrama de casos de uso, que es un diagrama que me permite a mí mostrar una forma más dinámica los elementos. Entonces, yo sé que, vuelvo y reitero por enésima vez, que al comienzo estos conceptos pueden ser un poco complejos, pero a medida que vamos a hacer la práctica, vuelvo y reitero, van a relacionar y se van a dar cuenta de lo que van a lograr. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan claro, para que tengan muy presente eso y lo manejen. ¿Listo? Bien, voy a dejar acá un momento. ¿Listo? Vamos a dejar hasta ahí para mañana dar inicio al capítulo 3 y comenzar ya a entrar en materia con respecto a los diagramas. ¿Listo? Vimos 2 capítulos el día de hoy. Bien. Muy bien, voy a dejarla de compartir pantalla ahí. ¿Listo? Bien. Bueno, señores, denme un segundo, quiero probar algo. Los desperté quizás.
Ya te respondo, Erika. Bien. Erika me pregunta, profe, ¿ese PDF lo sube los archivos? Ojo, el PDF lo voy a subir al grupo de WhatsApp, ¿sí? A los archivos, al menú archivos, ahí también lo van a encontrar, ¿listo? Y también se va a enviar al correo institucional. Pero por simular, encuéntrenlo siempre en el WhatsApp, que es más fácil, y en el menú archivos de la plataforma Microsoft Teams. ¿Listo? En juntos va a estar, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? No, es asusten. No. Un segundo que estoy probando algo. Listo. Bueno, señores, envío la segunda asistencia del día, por favor, para que me contesten ahí rápidamente. ¿Listo? Ahí estoy enviándola por el chat, ya en un momentico les va a cargar. Entonces, para que me vayan contestando la segunda asistencia. Recuerden que yo comparo la una con la otra para tener un resultado o una asistencia más fija. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan. Listo, actualmente vemos 25, espero que todos me contesten. Bien, señores, mientras van contestando, vamos a usar este tiempo que nos queda, estos 5 minutos, para solucionar dudas, preguntas o inquietudes o algo que tengan o alguna sugerencia que tengan sobre la metodología o lo que estamos trabajando. Así que, no sé, si alguien quiere comentar algo, decir algo, aprovechar estos minuticos que nos quedan. ¿No? No todos. Bueno, les voy a decir algo ahí que rapidito. Y mientras nosotros mientras terminan de responderme al listado. Señores, cuando finalice la clase, a mí me gusta, no sé, siempre, no sé si quizás por costumbre o pues con los otros grupos los he hecho y me ha llamado la atención el proceso. Un día en el que nos consigamos, Profe, cuénteme. una pregunta, o sea, ¿vamos a utilizar solo el UML o va a ser más? No, para mi clase, que es diagramación, Sí. solo vamos a usar Star UML. Es el único programa que vamos a usar. ¿Listo? Listo, vale, profe. Listo, dale, sin problema. Lo único que le iba diciendo era que cuando finalicemos el curso, a mí me gusta como por, no sé, para hacer algo diferente, sacar un espacio de tiempo y presentarnos. Siempre me ha gustado, no sé, hablar un poco, conocerlos a cada uno de ustedes. Entonces, lo ideal es que yo programo un día, pues yo por lo menos lo hago finalizando, ¿no? Porque realmente sería el comienzo, como irnos conociendo, pero pues entramos en materia, entonces como que dejémoslo ahí. Yo lo hago para ir finalizando, para como, no sé, como para verlos un momento, saber quiénes son, de dónde vienen. Pues yo sé que aquí hay gente de diferentes partes, hay unos de Pitalito, hay otros de Neiva, hay otros de Isnos, o sea, hay de diferentes partes. Por ahí creo que distingo, Rivera. bueno, de Rivera, imagínate, tenemos otro de Rivera. Por ahí creo que distingo, si no estoy mal, a dos. No sé si Erika es la niña que distinguí también en el poliepitalito o sea otra, pero pues ahí estamos ¿en qué? Ah, sí, señor, sí, muy bien, Erika. Qué felicidad tenerte por acá. Sé que eres muy aplicada, muy juiciosa, entonces espero que tengas ese ánimo y esa energía también acá en la formación virtual. Entonces, por ahí ya tengo a dos personas que me conocen a nivel de clases. Lastimosamente, a nivel de la pandemia nos quedamos allí. Espero que les haya ido muy bien con otros instructores a nivel virtual y que hayan cumplido los objetivos de su formación. Bueno, señores, ¿ya me contestaron lista? Bien. Noto que no somos muy comunicativos, ¿no? Noto que no somos muy comunicativos, por lo tanto voy a intentar manejar entonces las preguntas en el transcurso de la clase para no dejar espacio al último y trabajar lo que más se pueda. Bueno, señores, ya para finalizar entonces les reitero, instalar el Star UML en sus respectivos equipos, ¿listo? Para que lo tengan ahí a la mano para que cuando comencemos a usarlo, no sé si de pronto mañana ya tengamos la oportunidad, así que hagamos en el resto de clase. Perdón, por ahora, profe, pensamos acostumbrarnos. Sí, claro, sí, entiendo. Eh, sí, claro, yo sé que a medida que vamos avanzando ya se van volviendo más dinámicos, más sociables, digámoslo. Entonces, no, señores, vuelvo y reitero, entonces, tener el Star UML instalado en el equipo,
Si quieren ir viendo videos, porque sé que YouTube está lleno de formación, digámoslo así, pueden ir viendo videos de cómo se usa o cuáles son sus herramientas o viendo imágenes para que vayan ya conociendo un poco la interfaz del programa, aunque eso lo vamos a hacer acá obviamente, sino que simplemente lo hago como recomendación para que se vayan, si quieren, retroalimentando y vayan viendo cómo es que se usa ese tipo de programas. ¿Listo? Pues señores, por hoy ya sería todo por la clase del día de hoy. Voy a terminar la grabación. ¿Listo? En este momento voy a tenerla, tanto la que tengo acá como la grabación que hago por acá.